Y ahora vamos con don Roberto Gil Suárez. Él es pues abogado, asesor jurídico de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Roberto, gracias por recibir la llamada. Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias a ti. Hoy hablábamos el viernes y me decías, no sé ni a qué vamos porque no tenemos información. Cuéntame, ¿cómo les fue y cuál es tu punto de vista? Bueno, la gobernadora se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República señaladas en el citatorio, porque el citatorio establecía que si bien la comparecencia personal se tendría que desahogar en Ciudad Juárez, también fijaba como domicilio las instalaciones en las que estuvimos hoy para presentar promociones. ¿En dónde? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Sí. En la Ciudad de México. Y en ese domicilio estaba fijado para poder formular expresiones, manifestaciones u objeciones, como fue el caso. Lo que hizo la gobernadora es presentar un documento. Tuvimos una breve entrevista con la agente del Ministerio Público, le expusimos el contenido de nuestro documento y por qué considerábamos ilegal el citatorio que hicieron, y sobre todo considerábamos que no aportaba, no nos permitía conocer pues cuáles son las investigaciones, los hechos, los delitos, el caso, las circunstancias que están investigando, y que haría pertinente la aportación como testigo de la gobernadora. Y también, por último, le expresamos en ese escrito y en nuestra interacción verbal que la gobernadora manifestaba toda su disponibilidad, toda su apertura, su disposición para poder aportar información puntual que le sea requerido en el mecanismo que está previsto en la Constitución y en la ley, que no es otra cosa que el diálogo institucional entre autoridades, porque la gobernadora es una autoridad y puede contribuir con otra autoridad, el Ministerio Público, en el curso de las facultades que competen a ambos. Entonces, eso fue lo que le expresamos. El escrito se presentó formalmente. Debo decir que mientras estábamos ahí en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el consejero jurídico del gobierno del estado se encontraba en Ciudad Juárez, en el sitio donde el Ministerio Público había fijado la comparecencia para entregar formalmente nuestra respuesta. Eso es lo que sucedió, Oscar Mario. Nosotros no podemos dejar un precedente, no podemos permitir que se valide que una gobernadora esté señalada en una investigación sin saber de qué se trata, y mucho menos sin que se le plantee el mínimo rigor de cumplimiento de las disposiciones que regulan tanto las atribuciones del Ministerio Público como las protecciones del cargo que el pueblo de Chihuahua le confirió. Pero entonces, ¿qué sigue? Porque al parecer, pues le agregan otra, pues no sé, ¿qué es otra demanda? No es denuncia, pero pues ya tiene dos frentes en los que se tiene que defender, ¿no? No, es que no hay, por lo que sabemos, no hay ninguna investigación contra la gobernadora. Y si la hubiera, entonces el Ministerio Público lo que tendría que hacer es irle a pedir primero al Congreso, a la Cámara de Diputados Federal y luego al Congreso local, permiso para poder seguir esas investigaciones. Es que justamente ese es el problema de lo que está sucediendo. Mira, esto, como lo platicábamos, esto es un acto de hostigamiento procesal y penal. Es una manera, pues, de presionar, de crear una persecución política, de sacar raja al contexto, de crear un caso que opaque lo que está pasando en Sinaloa. Y precisamente por eso, atendiendo el citatorio, pero con nuestros argumentos, la gobernadora se presentó en el momento, en el lugar que el propio citatorio establece, para dar sus argumentos, para dar sus razones, para explicar por qué ese citatorio no tiene fundamento de derecho y por qué, si hay interés por parte del Ministerio Público de obtener requerimientos de información, documentación, pues ahí tiene una vía muy práctica, muy sencillita de girar oficios, de girar preguntas, cuestionarios, de pedir información, Oscar Mario. Esa es la realidad de lo que ha sucedido el día de hoy. Oye, pero como bien decías,
Roberto, pues hay dos campos, ¿no? En los que el gobierno federal quiere pues seguir esta que sería ataque, no lo quiero decir, estrategia, ¿no? Contra la gobernadora de Chihuahua, pero ahí está para el propósito que seguramente persiguen, pues la Cámara de Diputados tendría que convertir casi en ministerio público y después, y lo más importante, como me has comentado el viernes o el jueves pasado, pues el que finalmente decide si se pueden desaparecer poderes en el estado de Chihuahua, pues son los diputados y diputadas en el Congreso de aquella entidad, lo cual pues prácticamente parece imposible, ¿no? Mira, una de las garantías del federalismo Mm, es que un poder federal, un poder central, no desestabilice a un poder local, mm, que no lo supla, no lo sustituya, no lo hostigue. Y por eso la última palabra la tienen los diputados locales, así porque es. son los que han emanado de la voluntad Sí, de ese poder local, de la voluntad popular local. Entonces, precisamente por eso, en las figuras tanto de juicio político como en declaración de procedencia, la última así es. palabra la tiene el Congreso local. Entonces, y esto es muy simple, no se puede utilizar, no se debe utilizar las instituciones de procuración de justicia con propósitos políticos para debilitar a un partido político, para debilitar a un gobierno legítimamente constituido, para tratar de sacar ventaja a favor de tu partido. No se deben utilizar las instituciones de procuración de justicia porque esas instituciones nos pacifican, esas instituciones deben servir a todos, esas instituciones son palancas muy importantes para que vivamos en paz, pero tampoco se pueden utilizar esas instituciones para crear cortinas de humo y que no veamos lo que está pasando en estados como en el Sinaloa, en los cuales el narcopacto pues prácticamente le ha costado la vida a miles de ciudadanos. Sí, Mientras en Chihuahua se le persigue a la gobernadora Maru Campos por haber desmantelado un narcolaboratorio, por combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado y con toda la colaboración que sea posible. En Sinaloa, un pacto electoral con los mafiosos derivó en la entrega de todas las instituciones locales a los mafiosos. Y eso nos costó sangre, eso nos costó vidas humanas. Mientras a la gobernadora se le cita un día sí y un día no a procedimientos jurídicos, en Sinaloa se les protege, en Sinaloa se les cuida. Si el exgobernador o el gobernador en licencia o con licencia cruzara la frontera a Guatemala, tendría que ser detenido. Si cruzara la frontera, si cruzara el océano para llegar a España, se le detendría. No te digo qué pasaría si cruza la frontera con Estados Unidos, pero aquí puede ir de un lugar a otro siendo recibido por la Fiscalía General de la República. Qué diferencia de trato, qué diferencia de circunstancias, qué diferencia de casos. Pero de nueva cuenta, a la gobernadora Maru Campos, estas cosas no la distraen. Sería bueno que la dejaran trabajar un poco, porque te digo, en una misma semana tuvo que tener una comparecencia ante la Fiscalía General de la República, recibió una denuncia de juicio político, que se presentó en el Congreso y además fue citada a una audiencia en la Ciudad de México para conocer de una impugnación de Javier Corral que quiere y pretende que se abra una carpeta de investigación y se le investiga a Maru Campos por secuestro. Imagínate nada más, todo en la oye, misma semana. Todo eso pasó en la misma semana. y Javier Corral no dice dónde dejó los 100 millones que dicen pues están desaparecidos, ¿no? No dice dónde están ese dinero, pero tampoco da la cara sobre la relación con Insunza. En fin, pero fíjate nada más, en esta misma semana, Javier Corral está intentando que la investigación contra Maru Campos por secuestros. Regresamos con Oscar Mario Beteta.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Roberto Gil Suart, asesor jurídico o también, pues, abogado y que defiende a la gobernadora de Chihuahua. Oye, Roberto, gracias, rapidísimo, yo sé que tienes una agenda apretada. Para ustedes, el Chihuahua Gate, lo has dicho en otras palabras, si no me corriges, es un buen ejemplo de la politización de la justicia en México, con base en la nueva estructura del Poder Judicial, pero es un ejemplo claro de esto que tú señalas. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Independientemente que querías comentar algo de Javier Corral contra la gobernadora. Adelante, Roberto. No, simplemente que vamos a atender esa audiencia, Ajá, la audiencia que ha promovido Javier Corral para defender la legalidad, para ajá. defender el decoro, el sentido común frente a esas acusaciones verdaderamente absurdas. Y mira, déjame hacer una última reflexión porque me parece muy importante. Este país está viviendo tiempos muy complejos Ujú. en los que se nos derrumban las instituciones del Estado de Derecho y de la justicia, en los que vale más utilizar facciosamente una institución que cuidar a los débiles, que cuidar a los marginados, que cuidar a quienes están desprotegidos, que están bajo las balas, que están bajo el miedo, bajo el asedio de los criminales. Yo hubiese querido vivir hoy, me gustaría ver un país en el que un ministerio público está ocupado de ver cómo podemos ganarle a los delincuentes y no un ministerio público que está viendo cómo meter a la cárcel a los opositores. Me gustaría ver un país en el que las instituciones sirvan para que vivamos en paz y en concordia, no un país en el que las instituciones sirven para dividirnos más, para polarizarnos más y para alterar la voluntad popular, para que no seamos nosotros, los ciudadanos, los que decidamos nuestro destino, sino que sean los expedientes judiciales. Esa es la reflexión que a mí me deja este caso. Te digo, vamos a seguir cuidando los procesos que vengan adelante, seguiremos cuidando a la gobernadora Maru Campos, porque cuidar a la gobernadora del estado de Chihuahua es cuidar, Oscar Mario, cuidar el futuro de todos, como lo dijo hoy en el posicionamiento que expresó en las oficinas de la Fiscalía. Hoy vienen por la gobernadora Maru Campos, el día de mañana vendrán por ti, por mí o por cualquiera de nosotros, porque si validamos que la justicia puede ser usada a contentillo de los intereses del más fuerte, simplemente no tendremos país. Bueno, pero esta pesadilla para ustedes, ¿hasta dónde y hasta cuándo, sabes, Roberto? ¿Qué sigue, pues? Pues mira, no, bueno, como te lo expresé, hemos dado respuesta puntual a ese citatorio. El Ministerio Público tiene dos opciones: o insiste en lo que ha venido haciendo, o cambia su posición, cumple la ley y requiere la información que le sea pertinente por los cauces institucionales. Eso tiene ese dilema o esa posición. Espero que consulten a sus jefes y les entre un poco el sentido, por lo menos de la estética. Y además seguiremos cuidando cualquier situación que se avecine, seguiremos defendiéndola, veremos qué más investigaciones tienen o van a crear, pero es muy claro que alguien tiene interés en Chihuahua, alguien tiene interés político, probablemente mafioso en Chihuahua, y creo que la gobernadora, más bien, estoy seguro que la gobernadora Maru Campos, que su equipo, que muchos ciudadanos no lo van a permitir, y creo que es el momento de que México tenga claro que lo que está pasando nos puede costar mucho, nos puede costar la generación de nuestros hijos y probablemente de nuestros nietos, y yo, Oscar Mario, tengo muchos hijos como para dejarlos en esta situación. Oye, por algo no te dejaron llegar a ministro, ¿no? Bueno, imagínate qué frustración hubiese sido, qué frustración estar debatiendo en minoría, en auténtica minoría, cómo pasan las injusticias por debajo de la nariz todo el tiempo. Pues ahí está la respuesta que platicábamos cuando estabas, pues, compitiendo, y a veces habías hecho una extraordinaria labor para llenar todos los requisitos absurdos que se pedían, ¿no? Bueno, pues ya ni me lo recuerdes porque me regreso, mi querido Oscar. Roberto, un gusto saludarte, estaremos muy atentos. Al Gracias, contrario, gracias. aprecio como siempre el espacio. Buenas noches. Al contrario.